Gracias, señoras y señores, buenas noches. Hoy, como todos los domingos, su programa Política Exterior en TV. Hoy tenemos el grato placer de tener como invitada a la licenciada Carolina Ordóñez, presidenta de la Federación de Mujeres del Partido Liberal de Colombia. Bienvenida, Carolina, un placer tenerte en República Dominicana y en tu programa Política Exterior. Bienvenida. Gracias, Fausto. Un saludo muy especial a toda la teleaudiencia. Muy contenta de poder estar compartiendo aquí con todos y con todas ustedes. Carolina, el lema se llama Adiós a las armas. Colombia acaba de firmar un cuarto acuerdo de paz. Desde 1990 se vienen firmando convenios de paz en Colombia y nos preguntamos cuál es el margen de posibilidad de que este acuerdo suscrito por el Parlamento, por el gobierno del presidente Santos, por la clase política, por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con la mediación de Noruega, con la mediación de Cuba, con los auspicios de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, con los auspicios de la comunidad internacional, pero con la objeción en principio de un plebiscito que no lo aprobó. ¿Cuál es el margen de posibilidad de que dentro de un año, en caso de ganar el candidato del presidente Uribe, este acuerdo de paz no sea devuelto y el resultado sea el mismo que en 1990 con la Unión Patriótica o el fracaso del M-19, cuando 5.000 dirigentes murieron en las calles de Colombia asesinados y perseguidos por las fuerzas de seguridad? ¿Cuál es la posibilidad que tendremos de no ver a los líderes de la FARC siendo cazados, como fueron cazados los activistas sociales y los líderes guerrilleros del M-19? Bueno, pues esa pregunta tiene varios puntos o varias bases que creo que es importante tener en cuenta. Lo primero es que, sin lugar a duda, este acuerdo que se está llevando a cabo y que se está implementando en la actualidad, pues es un acuerdo que además nace del voto programático del pueblo colombiano. Es decir, no fue solamente una estrategia o una implementación en una decisión de gobierno, sino que es un programa de gobierno el cual fue refrendado con el voto popular de las y los ciudadanos en Colombia. Luego es el voto programático, un mandato que le daba la legitimidad desde todo punto de vista al acuerdo de paz. Es decir, jurídicamente y técnicamente el plebiscito ni siquiera tenía que haberse implementado para poder decirle al pueblo colombiano que tenía que implementarse el acuerdo de paz. De manera que fue un error convocar el plebiscito. Creo que más allá de ser un error, creo que fue una idea del presidente Juan Manuel Santos y de todos quienes acompañamos ese espacio de poder darle una legitimidad aún mayor a este proceso. Reforzar esa decisión que ya los ciudadanos y las ciudadanas habíamos tomado en el momento que tomamos la decisión de acompañar al presidente en una apuesta por la paz, que fue siempre su programa y su carta más importante para el gobierno nacional. Pero también hay que tener en cuenta que desde que él queda electo como presidente para el mandato de la paz, que es como le decimos quienes creemos en este proceso, pues obviamente pasaron otros temas distintos a lo que era la construcción del acuerdo de paz. Eso le genera una mala imagen al presidente en algunos aspectos, eso genera también una idea de otros sectores políticos de sacar ventaja de otras acciones que estaban alrededor y no precisamente en el tema de la paz, que hicieron que las personas votaran de manera no equivocada, porque creo yo que en su momento ellos sentaron su posición, pero sí con información errónea, que hicieron que los enemigos de la paz llegaran con mentiras a la población para que votaran, y eso se ve claro una vez se gana el plebiscito, pierde el plebiscito, el acuerdo por la paz, y la gente empieza a darse cuenta las consecuencias que esa pérdida del plebiscito lleva. Entonces vemos las manifestaciones inmensamente grandes de no solamente las personas que habían acompañado el plebiscito, sino quienes no lo habían votado o habían votado en contra, y que hacen que llegue a una nueva negociación en donde en esta oportunidad sí quienes estaban en contra se dieron la tarea de leer los acuerdos y de revisar
cuáles eran los puntos con los que no estaban de acuerdo. El otro aspecto importante es que la construcción del acuerdo de paz no fue una imposición del gobierno nacional. Esta construcción se hace con todos los actores que iban a ser parte del proceso, en donde muchas de las personas que dijeron después no estar de acuerdo tuvieron la oportunidad procesal en el tiempo de haber presentado una mejor posibilidad, una mejor opción, y no lo hicieron. Bueno, yo pienso que, digamos, llorar sobre la leche derramada pues ya no es la posibilidad, pero lo que hace el gobierno es llamar a esas fuerzas que habían estado en contra inicialmente, sentando unas posiciones ya reales, en la cual se hace que la firma del proceso obviamente contemple la unanimidad de las fuerzas políticas en Colombia, que es el acuerdo que finalmente se firma en la ciudad de Bogotá para poder arrancar con el proceso. ¿Piensas tú que la clase política, que los militares, que los dueños de Colombia, que no son los votantes, los dueños de Colombia son los que tienen el poder de decisión sobre los grandes medios de comunicación, sobre los oligopolios, sobre los monopolios, los que manipulan la conducta, el comportamiento de consumo de una sociedad y el comportamiento a la hora de votar? No toda la vida, pero constantemente lo hacen. ¿Piensas tú que ese sector de la sociedad de Colombia está dispuesto a pagar el costo de la paz? Porque te pregunto eso. Colombia gasta el 5% del Producto Interno Bruto en la guerra. Eso equivale a decenas de millones de dólares, que cuando tú lo multiplicas por 40 años, te da cientos de miles de millones de dólares. Ese sector de la economía, esa economía de guerra, va a tener que ser sustituida. Y esa parte que se acostumbró a vender indumentaria, a vender no solamente armas y balas, no solamente uniformes, sino un ejército que se acostumbró a las ventajas de la guerra, a los falsos positivos. Yo vi el informe de American Wax, ¿no? Y me reuní en Washington con el director de ese organismo no gubernamental. Y es espantoso. Los falsos positivos presentaban varios millares de muertos, 4, 5, 6 mil muertos. El propio jefe del ejército lo admitió. Entonces, ese crespón oscuro pende sobre la anatomía social del Estado colombiano. El presidente Santos dijo claro que no todas las Fuerzas Armadas estaban involucradas, pero eso le costó el cargo a muchos generales, a muchos coroneles, a muchos oficiales. Por eso yo te pregunto, no con malicia, ni con desidia, ni con interés de que fracase el proceso de paz, sino con la incertidumbre de cuáles intereses está afectando el proceso de paz en términos económicos. Porque cuando Kennedy quiso hacer la paz en Vietnam, cuando Kennedy no quiso invadir a Bahía de Cochino con apoyo aéreo, a Kennedy le colocaron un disparo en la cabeza. Y entonces estalló la guerra de Vietnam, y entonces el aparato industrial militar de los Estados Unidos se involucró en guerra hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Entonces yo me pregunto, la industria de la guerra durante 40 años ha creado no solo una cultura de combate, sino una infraestructura de negocio de la guerra. El presidente Santos, que acaba de ganar el Premio Nobel de la Paz, la clase política colombiana que decidió involucrarse en la paz, las fuerzas sociales, la fuerza progresista de Colombia, la propia iglesia, una parte de la iglesia, sobre todo la parte más progresista, decidió junto a la comunidad internacional, junto a Barack Obama, junto a Angela Merkel, junto a todos los presidentes, a la Unión Europea, que decidieron hacer aportes económicos, casi 1.000 millones de dólares entre todos, para lograr llegar a un acuerdo de paz como parte de la inversión social que hay que hacer en las demandas que hacían los acuerdos. Yo te pregunto, y me lo pregunto con franqueza, ¿piensas tú que
la oligarquía, los monopolios, los grupos dominantes, las Fuerzas Armadas, no la base, sino la cúpula, están dispuestos a pagar el costo de la paz. No solamente en términos de entregar las armas y de no matar personas, sino en términos de los compromisos de hacerle frente a la solución de los problemas que generó esa guerra en el campo. Es a eso que me refiero. Hacer la reforma por la que la FARC surgió. Porque finalmente la FARC surge del Partido Liberal. Las guerrillas en Colombia vienen de tu partido, ¿verdad que sí? Sí. De los años 40, vienen de una confrontación del Partido Liberal y el Partido Conservador. Ustedes son los originales, incluso Manuel Marulanda era militante del Partido Liberal. Es después que se hace comunista, ¿no? Pero originalmente él viene del Partido Liberal. Yo tuve una conversación con él en San Vicente Belcaguán en el año 98, en una invitación que él le hizo a 10 legisladores dominicanos. Y recuerdo como ahora que me explicó ese tema bien, a partir de la muerte de Gaitán, todo el fracaso de la historia política colombiana, nacen las guerrillas de esa confrontación liberal conservadora y luego se degradan al componente o se reencuentran con el componente ideológico y con la influencia de la Revolución Cubana, ¿no? ¿Piensas tú que está dispuesta a pagar el precio de la paz en los sectores del poder colombiano? ¿Piensas tú eso realmente? Claro que sí. De hecho, creo que las fuerzas políticas que hicimos, que validamos y legitimamos de manera permanente el acuerdo de paz y lo más importante, la implementación del acuerdo, que es realmente en donde estamos, porque el acuerdo ya es una realidad. Correcto. O sea, el acuerdo ya está firmado, el acuerdo cuenta no solamente con ya el compromiso demostrado de ambas partes, sino que además cuenta con la verificación internacional, que ha sido muy importante en este proceso y que es lo que hace que nosotros, los embajadores de la paz, que es como yo lo he denominado a todos quienes podemos y tenemos la posibilidad, gracias a ti, gracias a los medios y gracias a compañeros que hacen parte de los organismos internacionales de los cuales pertenecemos, pues que podemos contarle a la gente realmente cómo está el tema en nuestro país. Sí creemos en que si hoy no han tomado la decisión al 100%, sí hay grupos, y no podemos generalizar, que tienen mucha incidencia de poder, no solamente económico, sino también político y mediático en nuestro país, que se lo están apostando y se la están jugando con la paz. Prueba de ello es que hubiéramos podido lograr una votación tan importante, sobre todo en los departamentos en donde hay mayor conflicto armado en Colombia, que es en donde creímos en el 98% en este proceso, pero además también en ciudades capitales que fueron importantes y decisivas en algún momento frente a la elección del presidente Juan Manuel Santos. Y creo que eso viene desde esa misma construcción. Claro que también estamos convencidas y convencidos de que la implementación del acuerdo se dará y que obviamente nuestros hermanos colombianos y colombianas que hacen parte o que hicieron parte de la guerrilla porque hoy están en el proceso de desmovilización, pues van a ser respetados en nuestro país y a eso y con eso nos la hemos jugado y en esa tarea de la reconciliación y la construcción en conjunto venimos trabajando de manera permanente, porque no solamente son ellos los que se tienen que preparar para volver a la vida civil, no solamente son ellos los que tienen que tener la disposición, sino que también todos quienes hemos sido víctimas del conflicto armado en Colombia tenemos que formarnos e interiorizar que se necesita la reconciliación y que hoy por hoy no es cierto que sean estos grupos influyentes los dueños de nuestro país. O sea, si nosotros afirmáramos o aceptáramos esa tesis, pues evidentemente no estaríamos en la tarea de toda la sociedad colombiana de a pie o de base estar convencida de este proyecto. Nosotros consideramos que las y los ciudadanos somos los que vamos a marcar la pauta para que ninguna fuerza organizada política quiera venir a desvirtuar algo que a los y a las colombianas nos ha costado no solamente sangre, sino la inseguridad inversionista del capital extranjero, sino también guerras y violencias urbanas en nuestros territorios. Entonces estamos convencidos de que tenemos que trabajar, unificarnos. Como en todo hay opositores y hay personas que defienden el proceso. Yo respeto profundamente a la clase opositora del proceso y el acuerdo de paz, porque creo que
me pondría en otra posición distinta a no hacerlo. Creo que si nos pudimos reconciliar con la guerrilla de las FARC, nos podemos reconciliar también con las fuerzas políticas en nuestro país que no están en este momento convencidos de que el camino que se está llevando sea el correcto para conducir a la paz, porque tampoco podemos decir que son personas que no quieren la paz en Colombia. Digamos que eso también sería un ataque verbal, tal vez no justo con esa clase dirigente que hoy está en la oposición, porque creo que también están convencidos de la paz, pero que ha sido el mecanismo o el medio en el que hay dificultad de encontrarnos. Y yo creo que la diferencia entre otros proyectos o en otros acuerdos que se han firmado y el que hoy se está dando es que también hay una voluntad de la clase política que avaló este proceso. Entonces, los senadores, las senadoras, los representantes y las representantes a la Cámara en el Congreso de la República están jugando un papel fundamental. El pasado 20 de julio se dio la instalación de la nueva legislatura en Colombia, que va a permitir que a través del Fast Track, que es un mecanismo para que la implementación de los acuerdos con leyes que garanticen esa implementación se puedan dar desde el seno del Congreso de la República, eso va a sentar bases que no porque llegue un presidente con una idea distinta, va a desmontar todo el proceso. La va a tener muy difícil porque va a haber ya leyes implementadas para que sigamos el camino a la implementación de los acuerdos. Entonces yo creo que sí van a ser capaces de construir de manera conjunta con la sociedad civil y con las fuerzas que estamos de acuerdo con la paz. Suena de pronto a sueño, de pronto suena un poco idealista, pero creo que si nosotros, los que estamos convencidos de que este es el camino, no le también ponemos ese sentimiento patriótico colombiano de querer la paz y de querer contagiar a todas estas personas que no están en este momento de acuerdo y conformes, pues creo que no estaríamos haciendo el papel que tenemos que hacer como reconciliadores y como constructores de la paz. Conversando con la presidenta de la Federación de Mujeres del Partido Liberal de Colombia, uno de cuyos principales dirigentes, Humberto Belacalle, fue el negociador que logró este acuerdo de paz en La Habana y en Bogotá. Carolina, no se puede ocultar que en 1990 se firmó un acuerdo de paz, se suscribió, se entregaron las armas y que se asesinaron a 5.000 dirigentes de la Unión Patriótica. Eso es un hecho doloroso que está ahí. ¿Quién lo mató? Bueno, lo mataron los paramilitares, lo mató el ejército, lo mataron las fuerzas de seguridad. Es un hecho real. No se puede ocultar. Yo te pregunto lo siguiente. El ELN, Ejército de Liberación Nacional de ideología guevarista, con 3.500 hombres, todavía está en la montaña. Y está en una fase de negociación en el Ecuador con el gobierno de Santos. Todavía está en la fase de los protocolos del acuerdo, ¿verdad que sí? Pero hay otras guerrillas en Colombia. Están los paramilitares. Tienen decenas de miles de hombres. Carolina. Tiene 3 frentes. Tú tienes la FARC, tú tienes los paramilitares y luego tú tienes al ELN. ¿Piensas tú que van a lograr un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional como lo lograron con la FARC antes de que el presidente Santos entregue su mandato? Bueno, antes de que el presidente Juan Manuel Santos entregue el mandato, no lo sabría decir. Nosotros tenemos elecciones presidenciales el próximo año, en mayo. En marzo tenemos nuestras elecciones al Congreso de la República y creo que ya los meses que quedan para ese tema podrían ser pocos. Y creo que ni siquiera sería reprochable, incluso sí sería de reconocer los avances importantes en esa negociación. Porque yo estoy convencida de que un conflicto de tantos años en Colombia, las personas no podían esperar que en el momento de la firma del acuerdo final de paz a la implementación que ha pasado tan poco tiempo, pues se solucionara un conflicto de tanto tiempo.
Y lo otro importante es que si nos concentramos en cumplir las fases que se vienen desarrollando, pues necesariamente requeriríamos de un espacio mucho más amplio para poder lograr una negociación en los mismos términos o mejores, porque siempre se puede mejorar. En eso yo pienso que hay que estar de acuerdo con quienes opinan de esa manera, y no podría decir que se logre. Ahora bien, el presidente Santos y todo su equipo, y cuando hablo de todo su equipo, tengo que hablar también de los partidos políticos que no la hemos jugado, no porque estemos hoy congraciados con una idea de la paz, sino porque ideológicamente y políticamente la agenda de nuestro Partido Liberal Colombiano, por ejemplo, siempre ha propendido por la paz. Entonces yo considero que si todos aunamos esfuerzos, puede haber un avance importante en ese escenario, pero creería que no podría decir si logrará hacerse antes de que el presidente entregue su mandato, porque el tiempo que ya le queda es muy corto, pero creo que haciendo un balance, un presidente que acaba de hacer lo que ha hecho el presidente Juan Manuel Santos en los temas de avances en la paz, el Nobel es una cosa pequeña para lo que yo creo es el reconocimiento que los y las colombianas le vamos a hacer siempre en un acto histórico realmente de avanzar hacia la construcción de la paz. Pero ¿piensas tú que se construye un clima de paz si el presidente Uribe o el candidato del presidente Uribe logra el poder en mayo del 2018 con la actitud del presidente Uribe de no llegar a acuerdo de paz con el ELN y de desligarse de los acuerdos de paz de la FARC? O sea, yo no veo muy promisorio el escenario político de Colombia si el partido del presidente Uribe gana las elecciones de cara a los acuerdos de paz con el ELN y de cara al cumplimiento gradual de los acuerdos con la FARC. O sea, se firma un acuerdo con la FARC, pero la oposición política, que tiene posibilidades de ser gobierno, francamente hablando, como también tiene posibilidades Humberto Belacalle de convertirse en el presidente de la República, como también tiene posibilidades la senadora Piedra Córdoba, porque ella está compitiendo y no podemos negarle su posibilidad, como también tiene posibilidades otras fuerzas políticas, ¿no?, en Colombia. Pero ¿piensas tú que con ese panorama, con esa incertidumbre que siembra, que deposita el presidente Uribe, con ese discurso antiacuerdo, yo no digo antipaz, sino antiacuerdo de paz, anticondiciones especiales que él pone, que hacen imposible un acuerdo viable, ¿no?, porque prácticamente lo que quiere es que entreguen las armas y se metan presos los guerrilleros, y así no hay paz. Paz es concediendo de parte y parte, sí, ¿verdad que sí? Así es. Con una justicia transaccional como ha hecho el presidente Santos. Entonces, ¿piensas tú que si gana el presidente Uribe, proseguirá rumbo a la paz con el ELN y luego con los paramilitares? ¿O habrá un retroceso con esos otros frentes que no han firmado la paz? Claro que habrá un retroceso, estoy convencida de eso. De hecho, creo que los colombianos y las colombianas tenemos que saber que es necesario que se apoye una candidatura presidencial que nos permita avanzar en el camino que se ha trazado hasta este momento en la paz. Decir que las condiciones serían las mismas sería decir que la oposición hoy de la paz puede ser una posibilidad para el progreso de Colombia, y no es así. Estoy absolutamente convencida de que solamente se va a lograr la finalización del conflicto armado en nuestro territorio colombiano y la tan anhelada paz, solo si se garantiza la continuidad, ojo, no de todas las políticas de Estado, la continuidad de la paz, la continuidad de los procesos y de los acuerdos. Y en ese orden de ideas hay que decir, dentro de nuestra colectividad, por ejemplo, se están preparando figuras nacionales muy importantes. El doctor Humberto de la Calle es un referente importante del liberalismo, pero es un referente hoy no solamente del Partido Liberal Colombiano, y ni siquiera sería una apuesta partidista en nuestra colectividad, sino que es un referente ciudadano hoy a favor de la paz. Pero tenemos otras figuras dentro de nuestra colectividad,
con también muy buenas opciones de acompañar dentro del Partido Liberal Colombiano. Lo primero que debemos hacer los partidos y las colectividades es ponernos de acuerdo al interior de nuestra militancia de quiénes serán esos voceros hacia una propuesta de gobierno nacional, para que al final logremos una gran alianza y que los que estamos apoyando y acompañando la paz sigamos en ese camino de construcción conjunta para de verdad lograr el fortalecimiento y lo que debe ser un candidato presidencial de cara al proceso de paz. Carolina, hacemos una pausa y volvemos para seguir analizando el adiós a las armas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de cara a los acuerdos de paz. Pausamos y volvemos en su programa Política Exterior. Con una flota moderna y de última generación, trabajamos al servicio de nuestros pasajeros. Somos una de las aerolíneas más puntuales del mundo. Porque pensamos en ti, Air Europa es una compañía certificada en seguridad, calidad y medio ambiente. Te llevamos a más de 45 destinos. Air Europa, cada detalle cuenta. Lista para el deporte. Como en el play, pero en casa. Para que lo escuchen hasta los vecinos. Celebremos con todo, por deporte. Plaza Lama, la super tienda. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones, y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Gracias. Conversando con la licenciada Carolina Ordóñez, presidenta de la Federación de Mujeres del Partido Liberal de Colombia, analizando el adiós a las armas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, analizando los posibles acuerdos de paz con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia y conversando sobre diferentes ejes de la política colombiana. Carolina, tengo visualizado que las elecciones presidenciales son en mayo del 2018, por lo menos la primera vuelta, y que un mes más tarde se produce la segunda vuelta en caso que sea necesario. ¿Cuándo va el Partido Liberal y otras fuerzas a escoger el candidato presidencial? ¿Cuándo es el Congreso de tu partido? ¿Cuáles son los contendientes? ¿Qué se visualiza en el horizonte político de los partidos que quieren la paz en Colombia? O sea, la corriente opuesta al sector derechista o centro derechista del presidente Uribe. Porque pienso que en Colombia está la derecha, la ultraderecha, la izquierda y la ultraizquierda. Ustedes están en el centro político, ¿no? En la corriente socialdemócrata. En la corriente progresista, digamos, con un abanico de fuerzas aliadas que van desde ecologistas, trabajadores, amas de casa, juventudes, grupos estudiantiles, sindicatos,
luchadores por los derechos humanos, partidos políticos, en fin, un abanico muy, muy diverso. ¿Cuáles son realmente los candidatos que van a competir por ese frente? ¿Y cuáles serían los partidos que articularían ese frente en todo caso? Bueno, en primera vuelta, quiero decir. Claro, primera vuelta, digamos que lo que normalmente ha ocurrido en nuestro país siempre es que las fuerzas políticas que tienen un arraigo en las diferentes regiones del país, pues se presentan a las elecciones presidenciales con su propio candidato. Y una vez superado el tema de la primera vuelta, que nos deja como quienes van a ser los competidores finales en la segunda vuelta, se empiezan a plantear algunas alianzas con quienes son afines a los programas de gobierno, ¿verdad? En ese caso, en nuestro país, por ejemplo, el Partido Liberal Colombiano se programa su Asamblea Nacional, su Congreso Nacional del Partido Liberal Colombiano, el día 29 y 30 de septiembre de este año, en el cual el Gran Congreso tomará la decisión de si vamos con un candidato único, si hacemos alianza, en qué momento se hará la alianza, pero en especial tomaremos la decisión entre nuestras fuerzas políticas al interior del partido, de los precandidatos en este momento presidenciales, cuál será el que la militancia quiere que sea el candidato. ¿Qué mecanismo tienen para escoger el candidato? ¿Voto universal o encuestas? Nosotros tenemos varios mecanismos. El primero es elecciones presenciales y digitales en todo el país. Entonces, lo primero que vamos a hacer es elegir nuestras asambleas territoriales este fin de semana en el que estamos, y vamos a elegir nuestros delegados al Congreso Nacional del Partido Liberal Colombiano. ¿El Congreso en qué fecha? Eso quiere decir que vamos a tener delegados por todos los 32 departamentos y el Distrito Capital, que irán al Gran Congreso Nacional, que será el 29 y 30 de septiembre, en donde se tomarán las decisiones. Y en ese momento el Congreso Nacional determinará el mecanismo de votación, porque de aquí a esa fecha pueden pasar muchas cosas. Digamos que estamos en ese proceso de reunificación de distintas fuerzas y sectores políticos del Partido Liberal Colombiano. El partido tiene ascendencia en muchos otros sectores políticos, pero otros sectores políticos también tienen ascendencia en nuestro partido, lo que nos va a permitir ser una fuerza incluyente y que pueda ser un garante para lograr una alianza en torno a nuestro partido en favor de la presidencia de la República. Pero la militancia, creo yo, hasta este momento, pero será en la decisión que se toma en el Congreso Nacional, en donde quede sentadas las bases, creo yo que está no en el tema de queremos que sea el Partido Liberal el nuevo presidente de la República. Claro, el sentimiento está, pero es mucho más importante para nosotros la apuesta de la paz. Es mucho más importante salvaguardar que esa implementación de los acuerdos se dé. Y claramente tenemos aliados en el Congreso de la República que, sin decir lo que son aliados del Partido Liberal, son aliados de este proceso de paz. Entonces, partidos progresistas como el Partido Verde en Colombia va a ser una fuerza determinante en el proceso. El Partido Liberal Colombiano, evidentemente, máxime cuando acabamos de salir de unas elecciones regionales en donde quedó evidenciado que es la fuerza política más importante en este momento en el país. Y tú lo dijiste, no es solamente un consolidado de matices políticos, sino que también tiene una base social muy importante. Hoy por hoy nosotros tenemos 6 secretarías de participación social, entre ellas está la de las mujeres, que creo, sin lugar a equivocarme, es la militancia más robusta del Partido Liberal Colombiano, pero que además, a su vez, estamos trabajando en una mesa multipartidista en donde hay una gran alianza de muchos partidos, de muchas organizaciones sociales y de base, que no estamos en sintonía con el dejar a un azar el tema de la paz. Sin lugar a dudas, la estrategia se debe tejer muy bien hecha para que logremos avanzar en este proceso. Y los partidos políticos tendrán que también tomar sus decisiones de sus candidatos. Hay partidos políticos que realizan asambleas generales de su militancia, otros que hacen, como el Movimiento Político Mira, consultas internas con votación popular en las distintas regiones del país, pero en lo particular el Partido Liberal solo hasta el Congreso Nacional elegirá cuál es el mecanismo de votación de acuerdo a cómo se presenten nuestros precandidatos. O sea, no va a escoger el candidato, sino el mecanismo. No, en ese momento se toman todas las decisiones. Nosotros podemos elegir asamblea
con estos precandidatos y inmediatamente tomar la decisión. Okay. De ese Congreso Nacional saldrá cuál es la postura frente a la presidencia de la República del Partido Liberal Colombiano. Tengo entendido que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia anunciarán su Congreso Constitutivo para el mes de agosto. Y también tengo entendido informaciones que a uno le llegan, no son obligatoriamente oficiales, sino informaciones de inteligencia, que van a proclamar a la candidata senadora Piedad Córdoba como su candidata presidencial, en este caso de esa parte de la izquierda colombiana, porque el Partido Verde se comporta no solamente como un partido ecologista, sino también como un partido progresista. Sí. Es una amalgama de fuerzas lo que allí interactúa. ¿Qué opinión te tiene de la senadora Piedad Córdoba y de su restablecimiento en la vida política colombiana? Ella que fue una luchadora por la paz con tanto ahínco. Bueno, el hecho de que la ex senadora Piedad Córdoba se haya reactivado en el tema político y que se haya solucionado esa persecución que para mí implacable, había, ¿no?, en contra de ella, me llena de alegría y de solidaridad como mujer, porque sin lugar a duda le ha aportado mucho a este camino de la paz. Lamentablemente tiene muchas fuerzas opositoras, pero tengo la certeza de que su ejercicio ciudadano saldrá adelante en una primera etapa, que es el tema de conseguir las firmas, que es en el trabajo que ella está, para avalarse por un movimiento ciudadano, por un grupo significativo de ciudadanos, se llama en Colombia, que son las candidaturas que van refrendadas por un número de ciudadanos y ciudadanas que firman por esa candidatura y que están respaldados por medio de una póliza para poder constituirse como una candidata. Que ella vaya a ser o no la candidata del nuevo movimiento político que se va a constituir con los desmovilizados de las FARC, no lo sabría decir a ciencia cierta. Sin embargo, creo yo que todos los actores que hacen parte del acuerdo de paz deberíamos estar juntos. Yo creería que solamente si construimos de manera conjunta, por lo menos en segunda vuelta, podemos hacerlo. Sí, así es. Que se necesita por temas de fortalecimiento político al interior de las colectividades, uno salir y mostrar qué es lo que tiene, creo que también va a ser una estrategia de los partidos para y marcar una políticos. Identidad política, ¿no? Exactamente. Pero en la segunda vuelta creo que esto va a ser una gran alianza pro paz de todos los partidos y fuerzas políticas, y además del movimiento social y ciudadano que hay en Colombia, ¿cierto? Pero el total respeto y sobre todo la admiración en esa carrera que hoy está emprendiendo la senadora Piedad Córdoba, que además fue militante honrosamente en nuestro Partido Liberal Colombiano. Sí, claro. Fue electa senadora por el Partido Liberal, en ¿no? muchas oportunidades. Claro. Ella estuvo ahí sentada, donde tú lo estás, hace unos meses, y se expresó prácticamente en esos términos, ¿no? Es una luchadora por la paz. En este momento anda por Madrid, por España, en una gira de trabajo también con los colombianos en esa nación europea, que son decenas de miles de votantes. Carolina, ¿cuál es el costo que va a significar para el gobierno del presidente Santos el cumplimiento de los acuerdos de paz? No solamente en el aspecto económico, sino en el plano político. Te pregunto eso porque cuando se produjo el plebiscito en Colombia, yo estuve presente como invitado y pude observar un fenómeno que me llenó de curiosidad. El 62% de los colombianos no salieron a votar. Eso fue lo que más me preocupó, esa indiferencia, esa actitud tan extraña de la gente. No de que ganara el sí, por un pequeño margen. No de que ganara el sí, ojo con eso, sino de que ganara la indiferencia. Ese 62% que le importó la guerra y le importó la paz. O sea, una ausencia de ejercicio ciudadano de su responsabilidad cívica frente a un acontecimiento tan importante como la paz,
después de 50 años de guerra, después de 200.000 muertos, hay millones de desplazados. Y si tú sumas el costo de la guerra en términos económicos, son centenares de miles de millones de dólares que se perdieron en la marca país de Colombia, que se vendió como un país violento, como un país inseguro. Les rompió su proyecto de nación turística, de nación con un potencial enorme de sacar ventaja a sus recursos naturales, a su belleza, al encanto de Colombia como tal, y que esperamos que a partir de los acuerdos de paz esas ventajas vuelvan a producirse, porque ese es el activo más importante de un pueblo, ¿no? De manera que, ¿cuál piensas tú que es el costo político que va a pagar el presidente Santos, sobre todo en un momento donde desgraciadamente la economía colombiana no transita un momento estelar, con la baja de los precios del petróleo, ¿no? Y con otros factores exógenos que inciden sobre la economía colombiana, como algunos déficits comerciales y otros aspectos más de la economía mundial? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo va a poder concluir su mandato el presidente Santos? Porque por lo visto no ha sido suficiente con el Nobel de la Paz, no ha sido suficiente con acordar la paz. Parecería como si fuera la posteridad quien va a valorar más al presidente Santos que el propio presente. ¿Cuál es tu observación en ese sentido? Bueno, pues el primer gran costo que para él ha traído es la impopularidad. Las encuestas dicen que es la persona en este momento en gobierno más impopular, pero yo creo que... ¿Por la crisis o por los acuerdos? Por la crisis y por todo. Es decir, no diferencian, ¿no? Vamos, en este momento el nivel de impopularidad es muy alto, pero lo que sí estoy absolutamente convencida es que ni su equipo de gobierno, que entre otras es brillante porque uno no puede sacar adelante una idea tan grande, un sueño tan grande como es la paz, si no estuviera acompañado de un grupo de personas maravilloso en el gobierno nacional, y hay que decirlo. Y hay que decirlo también que el costo ha sido alto en el tema de impopularidad, pero yo creo que lo que se ha incrementado en la inversión social, lo que se ha ido trabajando en distintas entidades y dependencias del gobierno nacional en beneficio de las poblaciones ha sido inmensamente grande. Vamos a ser los ciudadanos y las ciudadanas las que salgamos a controvertir esa impopularidad en las urnas el próximo año. Y lo vamos a controvertir a favor, porque departamentos como el mío, que te quiero contar, no vieron el conflicto por televisión, sino que lo vivimos de manera permanente, como es el departamento del Cauca, en cabeza de un gobernador absolutamente comprometido con la paz, como es el ingeniero Oscar Campo. Ganamos en el 98%. Y hoy ya el gobierno departamental no tiene que ir a pedir al gobierno nacional más plata o más pie de fuerza armada, no tienen que pedir más policías, no tienen que pedir más ejército, no tienen que pedir más armas para esos soldados que vivían el conflicto de manera permanente, matándose todo el tiempo en el territorio caucano. Hoy por hoy las apuestas del gobierno departamental como el del Cauca es acueducto, es salones comunales, es servicio de salud, es aulas educativas, y es en lo que hoy está invirtiendo el gobierno. Hoy el gobierno no está invirtiendo en guerra, hoy el gobierno está invirtiendo en paz. Y la paz es inversión social, la paz es mejorar las condiciones de vida para las y los ciudadanos, es una mejor redistribución del presupuesto participativo en las alcaldías y en las gobernaciones. Entonces, creo yo que es un costo que, si políticamente hoy representa algo, el mañana no es candidato. Que es un costo que yo creo que de manera generosa está pagando en nombre de una cosa tan grande para los ciudadanos y las ciudadanas como lo es la paz, y que el día que esto salga adelante, que va a ser muy pronto, confiando en todo el esfuerzo que se está haciendo, pues durante este tiempo que queda, lo que toca es que tanto el equipo de gobierno como todos y todas las que nos consideramos amigos de la paz seamos soporte para que esto salga adelante de la manera más rápida y que pueda terminar su gobierno con mejores condiciones para la ciudadanía. El desgaste en el debate con la gente opositora de la paz ha sido mucho.
¿sí? Si nos permitieran avanzar más en iniciativas de cara a lograr la paz, que es la inversión social de la que tanto tiempo se quejaron durante muchos años y que recalcan mucho otros gobiernos, cuando en su momento la inversión social era casi que nula, tengo que decir que ese costo político no compensa los beneficios y las grandes utilidades sociales que va a traer el tema de la paz a los y las ciudadanas en Colombia. Gracias. Para seguir hablando de ese y otros temas, tenemos que hacer una pausa. Conversando con la presidenta de la Federación de Mujeres del Partido Liberal de Colombia, en su programa Política Exterior en TV. Continuamos. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones, y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Cuando se tiene vocación de servicio, no hay límites para el emprendimiento. En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones lo sabemos y lo asumimos cada día. Sea llevando agua donde se necesite, haciendo operativos médicos, agilizando la tramitación de planos, emitiendo licencias de conducir en más puntos del país, modernizando el pago de peaje, dando asistencia vial 24/7, previniendo y mitigando incendios en los derechos de vías, manteniendo las vías en óptimo estado para el turismo y para los dominicanos. El Ministerio de Obras Públicas avanza contigo por buenos caminos. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, más que construcciones, somos servicios. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Gracias. En conversación con Carolina Ordóñez, Partido Liberal de Colombia, coordinadora de sus movimientos femeninos, analizando el adiós a las armas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Carolina, ¿cuál piensas tú que es la perspectiva que tienen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de cara a este proceso comicial, a estas elecciones donde
tendrán que constituirse en un partido político, pero donde ya cuentan con una presencia exigua, simbólica en el Parlamento, ¿no? En el Senado y en la Cámara de Representantes. Pero ¿qué piensas tú que será el desempeño político? ¿Cómo lo va a percibir la sociedad colombiana en esta primera etapa, donde ya hubo un rechazo a los acuerdos de paz? ¿Cuál será el impacto de ello en sus zonas de influencia, quiero decir, no en las grandes zonas urbanas? Porque la FARC era una guerrilla esencialmente rural, no una guerrilla urbana. ¿Cuál será su trascendencia? ¿Cuál será el papel? ¿Cuál será la conveniencia táctica de contar con su apoyo en caso en una segunda vuelta de la fuerza progresista? Aunque se dice que ellos votaron por Santos en las elecciones frente a Zuluaga y que el peso de ello influyó para la victoria en segunda vuelta. Santos nunca lo negó. Sí lo vi diciendo en un momento determinado que él no tenía la culpa de que las fuerzas progresistas y que las fuerzas de izquierda lo apoyaran y que lo recibía con gratitud el apoyo. Mas él no era izquierdista, él era un hombre de derecha y de la oligarquía colombiana, ¿no? ¿Cuál es tu visión de ese tema? Bueno, alguien o un maestro mío muy importante, hoy embajador de Colombia en Costa Rica, el ex senador Jesús Ignacio García Valencia, un día me dijo a mí, cuando yo le dije qué posibilidades creía que yo tendría para llegar a la diputación en el departamento del Cauca, me dijo, la real encuesta es el escrutinio. Y yo creo que esa es la respuesta correcta para qué o cómo ven los y las colombianas a la guerrilla participando de la política en Colombia. Yo creo que el espacio de darles la posibilidad de participar era el que tenía que hacerse. Nosotros no podemos decir o criticar que la guerrilla se tomaba la justicia por sus propias armas, que ellos querían a través de las armas generar una u otra decisión y invitarlos a ser parte de su nación, ¿cierto? Porque son igual colombianos y colombianas, y negarles la posibilidad de estar en el órgano central donde se toman las decisiones importantes para Colombia. Si nosotros queremos acabar con el conflicto, tenemos que jugar a un generar reglas de juego conjuntas con las que todos estemos de acuerdo. Y si uno revisa lo que tú decías hace un rato, las guerrillas salieron del Partido Liberal Colombiano, sí, hay que decirlo. Y hay que decir que esa plataforma ideológica con la que ellos en su momento participaban dentro de nuestra ideología y nuestra plataforma eran ideas socialistas. Era el bien del pueblo, era el bien de la comunidad. Ahora, si ellos son coherentes con esa formación ideológica y con esa bandera ideológica que ellos decían defender en nuestro país, ¿por qué nos tiene que dar miedo que en el Congreso de la República ellos sienten o propongan leyes que vayan en beneficio de las y los ciudadanos colombianos? Ahora bien, esta es una gabela, digo yo, que se les está dando para que participen de este proceso, en realidad. Pero son los y las ciudadanas quienes determinarán si en el segundo periodo ellos mantienen o no su personería jurídica. Como cualquier otro movimiento o partido político, tendrán que demostrar una fuerza importante para poder seguir o mantenerse en el gobierno nacional. El M-19 lo logró, la UP lo logró. Hay que ver si ellos lo van a lograr. Un costo tremendo, con la esa, UP, ¿no? con esa, exacto. Si ellos lo van a lograr con esa posibilidad. Pero aún así, con el costo y demás, están en este proceso de paz. Están apostándole a esto. Quiere decir que ellos, que tuvieron la experiencia, al igual que lo tuvo el M-19 en su momento, ¿cierto? Si están esos referentes grandes como el senador Antonio Navarro Wolf, que hoy hace parte del Partido Verde, que hizo parte de toda esa ola importante del M-19, si ellos están apostándole hoy a este proceso es porque tuvieron que haberse beneficiado en algún momento del resultado de un acuerdo de paz. Entonces yo considero que ya hay bases que nos dicen tangencialmente que sí es este el camino. Y lo segundo es que yo sí considero que será el escrutinio el que nos determine cómo lo está revisando, porque hoy pueden hablar unos más alto que otros y no eso quiere decir que son quienes tienen la razón. Una última pregunta. ¿Quién mató a Luis Carlos Galán? ¿De verdad?
De verdad. No, no lo puedo decir. No tengo ni la más absoluta seguridad de ese tema. Creo que ahondar en esos episodios tan dolorosos del país y para mi colectividad y para referentes tan importantes del liberalismo y de la nación es no pasar la página y es no avanzar en la reconciliación. Se habla del senador Santofino, creo, ¿no? Se habla de Pablo Escobar, se habla de varias cosas. Te pregunto porque él es un hombre muy querido en República Dominicana, muy admirado por la clase política, con muy buenas relaciones interpersonales con muchos líderes de República Dominicana, específicamente con José Francisco Peña Gómez. Lo mismo que el ministro de Justicia, Lara Bonilla, que de ese sí tenemos precisión, que lo mandó a matar Pablo Escobar. Pero en el caso de Luis Carlos Galán, la cabeza del movimiento del nuevo liberalismo, que fue la renovación del Partido Liberal, donde el ala más joven encabezó una renovación total de tu organización política. Asesinándolo a él, mataron la primavera del Partido Liberal y mataron la primavera de Colombia. Es una pena que aún no se sepa quién lo mató. De todos modos, gracias por contar con tu presencia. Deseamos suerte en tu carrera política. Nos identificamos con los anhelos de paz del pueblo colombiano. Apostamos a la paz. Apoyamos la paz. Estuvimos en el plebiscito. Volveremos al plebiscito. Por una ironía de la vida, le agradecemos al presidente Uribe un favor muy personal que nos hizo, a mí y a 2 personas más, que no puedo confesar aquí. Nada de ventaja personal, información de inteligencia solamente. Pero agradecemos mucho ese detalle del presidente Uribe, a pesar de que tenemos con él una fuerte diferencia ideológica y una fuerte diferencia en la visión que él tiene hacia la paz. Gracias, Carolina Ordóñez, presidenta de la Federación de Mujeres del Socialdemócrata Partido Liberal de Colombia, una de las instituciones más establecidas en la política colombiana desde hace más de 100 años y uno de los soportes de la democracia colombiana. Contento de estar contigo, esperando éxito en tu trabajo político y esperando que el candidato de la paz salga victorioso en las próximas elecciones, en primera vuelta y en segunda vuelta. Hemos terminado, señoras y señores, con esta entrevista con la licenciada Carolina Ordóñez, del Partido Liberal de Colombia, analizando el adiós a las armas de las Fuerzas Revolucionarias, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y de otras fuerzas que interactúan aún en pleno ejercicio de guerrilla, como el ELN y otros frentes de las FARC que no entregaron las armas y que aún combaten. Será hasta el próximo domingo cuando volveremos con su programa Política Exterior en TV. Gracias y hasta la próxima.